7 de la mañana con 47 minutos, 7:47 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con Roger Celi, les decíamos, es coordinador del Observatorio Legislativo. Qué gusto tenerlo con nosotros en nuestros estudios. Roger, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Este viernes hay la expectativa por la sesión inaugural de lo que será este nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, que va a completar el tiempo para el que fue electa la Asamblea que disolvió el presidente de la República, Guillermo Lasso. Hay expectativa, le decíamos, por las bancadas que se van conformando por esta especie de mayoría que aparentemente ya está configurada para la elección de las autoridades. ¿Cómo se mira desde el Observatorio Legislativo este proceso de transición, este proceso de conformación de mayorías para la elección de autoridades, al menos de lo que se conoce hasta el momento? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en Radio Pichincha. Desde el Observatorio Legislativo nosotros vemos que desafortunadamente no hay transparencia al respecto de cuáles son los acuerdos de base. Si bien es cierto, se están generando alianzas, hay un centro de gravitación que es ADN y ahí se están sumando algunas fuerzas políticas. Pero actualmente no sabemos, por ejemplo, qué leyes van a incorporar en la agenda parlamentaria, qué procesos de fiscalización sí los van a incorporar, así como otros temas como designación de autoridades. Y desafortunadamente esta opacidad hace que los ciudadanos especulemos al respecto de lo que podría pasar en la Asamblea Nacional. Distinto fuera que algún vocero de esta alianza de más de 100 votos, porque ya hay más de 100 votos, un vocero nos diga qué es lo que van a hacer. Pero vemos voces de todos los lados, incluso vemos que algunos legisladores desmienten a otros diciendo que no son parte de determinada fuerza política. Entonces esta opacidad, como saben, el Observatorio Legislativo lo que promueve es mayor transparencia, pero esta opacidad nos está generando especulación y es negativo para la confianza que puede tener la gente. Y yo creo que les juega en contra también a los políticos, porque luego si es que no se dan las cosas como se espera, los ciudadanos esperan leyes pronto, leyes que sean positivas para el país, y si esto no se da, ellos pues van a quedar mal al respecto de la alianza que están generando. Pero, Roger, ¿no será que a ratos también, digamos, yo soy de los que creo que a los ecuatorianos nos falta mucha cultura política? No somos una sociedad con cultura política. De hecho, uno ve en los medios de comunicación periodistas o muy mal informados o nada informados, que además comentan y opinan sobre la base de pura especulación y rumor. ¿Y por qué hablo de este tema de la falta de cultura política? Porque de arranque, una asamblea en la cual tenemos bancadas que por sí mismas no logran a ese ideal de los 70, que es la mayoría absoluta, que es lo que se requiere para elegir autoridades, se necesita de conversaciones. Y el arranque es la designación de autoridades. Entonces, digo, yo sin ser muy mal pensado, por lo general suelo ser siempre mal pensado, pero sin tratar de ser mal pensado, creería que el primer paso es elegir autoridades. Y para eso necesito 70 votos. Y esos 70 votos tengo que conseguirlos conversando, negociando, bien entendida la palabra negociación, que no se entienda que a cambio te voy a dar una prebenda, un cargo, un hospital, lo que sea, pero necesito 70 votos para conseguir ese anhelo, la presidencia, las vicepresidencias del CAL. O sea, de arranque necesitamos un acuerdo por lo menos coyuntural, y la coyuntura es elección de autoridades. Sí, coincido contigo, las mayorías se van formando de acuerdo a los temas que se van tratando. El tema de la opacidad pasa también por esto, ¿no? Porque hay temas que no son de aquí a un año o a 2 años, sino que son inmediatos por el pronto periodo legislativo de gobierno que vamos a tener. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, va a venir ya la proforma presupuestaria, en donde quizá esta alianza ya no sea la misma, esta alianza podría variar, podría cambiar, porque yo difícilmente veo, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana formando parte de la alianza cuando sabemos que posiblemente la proforma venga con un golpe, una reducción en presupuesto de educación, por ejemplo. Entonces, ahí coincido con Alexis en el sentido de que, claro, estamos con alianzas coyunturales, van a haber, yo creo que más de 10 mayorías, como suele ser al menos en 2 años, en un periodo legislativo, en donde impera el pragmatismo y donde se busca destrabar los procesos legislativos de fiscalización y, por ejemplo, elección de autoridades.
Pero yo en el fondo sí coincido contigo, pero no quisiera que sea así mi país, digamos. Sería positivo que los acuerdos sean programáticos a mediano y largo plazo, es decir, que las bancadas sepan hacia dónde van, porque estamos en el día a día. Es como el ecuatoriano que vive al día, tiene los recursos suficientes para vivir el día y mañana no sabe qué va a pasar, y eso pasa en la política ecuatoriana. Pero si es que regresamos a ver, por ejemplo, la asamblea de Yori, lo que está pasando es positivo. Claro. Si regresamos a ver al Guillermo Lasso, de inicio que no cumple un acuerdo ya previo para la elección de autoridades, que no es, digamos, que es la alianza que se va a mantener de los 2 años o los 4 años. Haber roto con su aliado natural, que era Jaime Nebot. O sea, la papeleta era, creo, PSC. Y rompió con Nebot el día mismo de la elección de autoridades en la asamblea. Vemos un punto distinto, se ve un ambiente distinto en la política ecuatoriana. Y afortunadamente esto va a ser un mensaje positivo para el país en el sentido de que vamos a tener autoridades el viernes y posiblemente comisiones la próxima semana. Y de ahí, de nuevo, tendrán que volver a conversar para ver hasta qué punto esa alianza soporta temas importantes, insisto, como temas de cómo vamos a financiar la política en el país, que es un tema de fondo. Se viene reforma presupuestaria, el tema de reservas internacionales, hay necesidad de recursos y liquidez en el país y ahí van a haber contrapuntos que topar, ¿no? Y de ahí, pues creo que va a ser más interesante que la elección de autoridades porque eso ya está zanjado la designación de comisiones y sus presidencias, el CAL, presidentes y vicepresidentes, porque si nosotros nos fijamos en el plan de trabajo de Daniel Noboa, más del 80% de su propuesta es económica. Entonces, posiblemente van a apostar por tener mayoría en la Comisión de Régimen Económico, presidente o vicepresidenta. Comisión de Seguridad, Comisión de Justicia y Estructura del Estado por la reforma penitenciaria. El tema de Comisión de Relaciones Internacionales por los acuerdos comerciales. Y la Comisión de Fiscalización. Ese es un punto que se ha traído a colación en bastantes espacios. Yo ahí tengo una perspectiva un poco distinta y creo que la Comisión de Fiscalización simbólicamente es atractiva, digamos, para los políticos por la visibilidad que te puede dar. El caso es Fernando Villavicencio. Pero procedimentalmente esa comisión tiene muchísimo trabajo que hacer y yo creo que en ese año y medio no le va a alcanzar para iniciar nuevos procesos de enjuiciamiento político. Restaría ver si es que interpretan de alguna forma la ley para archivar todo lo que está pendiente y no tratarlo y comenzar nuevos procesos. Si esto no ocurre, si no se archivan estos procesos, quiere decir que tienen que retomarlos, evacuarlos y de ahí dar paso a nuevos procesos. Claro, y la ley dice que duran más o menos 2 meses, pero la práctica dice que duran 6 meses a 1 año. Entonces, entre esos procesos que se podrían reactivar está el juicio político de Guillermo Lasso. Exactamente. Está el juicio político en contra de Lasso, Carrillo y otros. Ahora, el tema Carrillo. ¿Por qué se podría hacer, digamos, un escollo que pueda enfrentar la Asamblea en su instalación el día viernes? Hay quienes creen que la bancada de Construye y el propio general Carrillo van a tratar de incidentar esta sesión. ¿Cómo pasó el 14 de mayo del 2021, que se incidentó la sesión? Después recordarán ustedes de esos episodios para la anécdota del señor Vanegas diciendo, por favor, manden a las casas que tengo hambre y tengo sueño. Sí. Pero Carrillo, doctor, por su experiencia, por su conocimiento sobre el procedimiento legislativo, la aplicación de las leyes, ¿está facultado para ejercer como asambleísta o el señor Carrillo el día viernes ni tiene que aparecerse por la asamblea? El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que hay que conformar una comisión de revisión de documentos que tiene 2 atribuciones: verificar identidad y verificar credenciales. La interpretación al respecto de lo que significan credenciales se ha hecho y es, por ejemplo, demostrar que no hay un impedimento para ejercer cargo público. Eso es un documento muy sencillo que tú solicitas en una página web del Ministerio del Trabajo. El asambleísta Carrillo no puede acceder a ese documento. Y si es que puede acceder, le va a salir que tiene impedimento. Pero entonces, él ha presentado una acción claro, de protección. Claro, y la justicia puede darle la razón, no sé con qué fundamentos, porque la ley es clara. Yo digo, si es que Carrillo ejerce como legislador, el juicio político en este país deja de existir, porque ya no hay sanción.
la sanción ya no sería efectiva. Se pasan la sanción por la Gaceta simplemente. Claro, y ahí hay una clara interferencia de funciones, porque la justicia está interfiriendo en una función legislativa, y tiene una potestad muy clara, que es censurar y destituir. Y si es que eso ocurriese, pasaría más o menos lo que ocurría con Guadalupe Llori, que a través de acciones de protección y demás, lograba mantenerse en el cargo. Y eso es negativo para el país porque debe imperar el principio de independencia de funciones. Así funciona la política. La función legislativa no es justicia, es política. Los juicios políticos son políticos. Impera el principio de oportunidad al respecto de la política pública. No es justicia, no hay que probar, digamos, como en la justicia ordinaria, que hay un delito, digamos. Para eso está la justicia. Si la justicia respeta el Estado de Derecho, ¿qué debería ocurrir en el caso del señor Carrillo? Él no debería acudir el viernes, debería mandar a su alterna debe ser principalizada. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Ahí hay 3 puntos de vista. El legal, no puede ejercer el cargo. El político podría ser que interprete esta comisión que se debe conformar y que es multipartista, que sí puede ejercer el cargo. Y luego el punto de vista ético. Creo que yo, conociendo como político que tengo un impedimento, debo respetar para que próximas generaciones respeten también ese principio de sanción política. Y hay el punto de vista también de técnico, digamos. Yo me pregunto, ¿qué pasa si es que mañana esta comisión determina que sí puede ejercer el cargo? Ordenan a la administración técnica, digamos, de la legislatura que le dé un despacho, que le dé una curul, que le dé la capacidad de votar, que le dé recurso económico del Estado para que él ejerza su cargo. La Contraloría debe activarse y hacer un examen especial para ver por qué ante un impedimento se están entregando recursos públicos a una persona. Entonces, esto se podría convertir en un precedente bien complejo para el país en materia administrativa. La Contraloría debería intervenir al respecto de si se le entregan recursos al señor Carrillo. Qué importante el mensaje. Yo me quiero quedar con lo que dijo hace un momento nuestro invitado Roger Celi. Si es que Carrillo se posesiona, muere el juicio político. O sea, no tendría sentido. Me parece que es súper potente ese mensaje y esa frase que nos dice Roger. Lo otro, la pregunta que alguien me hacía, creo que ayer o antes de ayer, es, a ver, Carrillo llega, pretende sentarse, además en la mesa directiva, porque es el segundo, el legislador de la segunda lista más votada, no el legislador más votado, porque esa figura no existe. ¿Quién tiene que ir y notificarle o entregarle un documento, decirle, vea señor, usted no puede estar aquí? Igual la ley orgánica de la función legislativa es clara. Pierina Correa es la máxima autoridad de mando de la escolta legislativa. Hay policías para dejar ingresar a las personas a la asamblea. Recae la responsabilidad en Pierina Correa el decir, señores de la escolta, él entra o no entra. Eso va a ser tenaz, porque vas a ver a la escolta legislativa, que son policías además, sacándole al general. A su general, además. Carrillo, por favor, con señor. El tema de la subordinación. Pero la ley es clara, ella tiene la decisión. No queda de otra. No queda de otra. Ella puede decir a la escolta legislativa sí o no con base en lo que diga la comisión, evidentemente. Pero la parte administrativa, ¿no se supone que él tiene que presentar ese documento del Ministerio del Trabajo donde le dice si puede o no puede ejercer el cargo público? Y si él debe presentarlo. ¿Él debe presentarlo? ¿Debió ya haberlo presentado o es ese momento preciso de la inauguración? Puede ser unas horas antes, no hay problema en que presente este documento, pero es un requisito. Pero si no lo tiene, si tiene el documento en que dice que no puede ejercer el cargo público, administrativamente la persona encargada debe notificar a quién para que no se le permite el ingreso. Es que ese es el punto del artículo 11 de la ley. La ley no te dice que deben verificar impedimentos o no. Te dice que deben verificar credenciales y podrían interpretar qué es una credencial, solo lo del CNE o es del impedimento, pero responsablemente hay que hacer una interpretación extensiva de la ley y si revisamos cuál es la figura de sanción del juicio político es que no puede ejercer cargo público durante 2 años. Entonces, los de la comisión deberán bajar un poquito la ley y decir, ok, él fue censurado, no puede ejercer cargo público, este es un cargo público y sencillamente eso. Pero ahí vamos al segundo punto, el político. ¿Qué pasa si es que es necesario Carrillo políticamente en la Asamblea Nacional? Me refiero con su bancada. Posiblemente esta comisión, que es política multipartidista, determine que él sí puede ingresar. Y Pierina Correa deberá acatar, digamos, si es que así lo desea, el dictamen de esta comisión de revisión de documentos. O sea, como están las cosas, Carrillo, por ejemplo, no podría ser ni siquiera asesor de la bancada Construye. No, tú puedes recibir recursos públicos. Listo. Vamos a otros temas muy interesantes que ha publicado en su portal web el Observatorio Legislativo. Cosas que las hablábamos antes de la entrevista fuera de micrófonos con Roger y con Licenia. A ver,
vamos a dejar la especulación para el último. El tema ahí es suma y resta de votos. Y centrémonos un poco en los rangos de edad de esta asamblea que en apariencia es una asamblea bastante joven, si comparamos con asambleas anteriores o con congresos anteriores. Tenemos una presencia muy importante de la generación X, que son entre 43 y 58 años, de millennials, son 53 millennials que van a la asamblea, y generación Z, hay asambleístas que tienen 24 años, también con presencia, y los baby boomers, que son los de 59 en adelante, apenas 15. ¿Qué nos dice esto con respecto de también el mapa político del Ecuador, la última elección, y el hecho de tener también un presidente bastante joven, 35 años? Bueno, en primer lugar, el tema del presidente creo que ya ha quedado bastante claro. No es que los jóvenes llevaron a la presidencia a Daniel Noboa, sino tuvo una diversidad al respecto de sus votantes, más bien fue un tema ideológico. Pero en cuanto a los jóvenes, lo que se puede señalar es que son relevantes al respecto de no solo de las elecciones, sino de la incidencia política. Sucede que antes veíamos a los jóvenes siendo siempre suplentes de los legisladores. Era común ver en los partidos políticos que llamaban a los jóvenes por la cuota. Entonces siempre desde la sociedad civil se abogó de pasar de la cuota a lo sustantivo. ¿Y qué es lo sustantivo? Que los jóvenes comiencen a participar activamente en la política, se equivoquen o no, porque así es la política. Pero hay una ausencia de algo que nosotros creemos que es muy importante, y es una agenda de jóvenes en la política. Y me permito hablar de esto porque hemos trabajado muchísimo con gente de colegios, de universidades, me incluyo, yo también nazco de ahí, de unas actividades de juveniles, de buscar un mejor país para todos y todas. Y ahí vemos que, por ejemplo, cuando llegan jóvenes a la asamblea, no presentan proyectos de ley para jóvenes. Quienes los presentan son personas ya adultas de otras generaciones. Lo propio con las mujeres jóvenes. Si ustedes se fijan en los proyectos de ley que han presentado las mujeres jóvenes, no se refieren a los temas que ellas, digamos, abanderan o a los cuales pertenecen. Entonces hay una ausencia tanto de una agenda juvenil en la legislatura, también hay una ausencia de género. No vemos una fuerza de proyectos de ley en materia de género, y sobre todo no vemos, por ejemplo, coaliciones como en otros países de jóvenes, digamos, la bancada de los jóvenes. No hemos escuchado que se haya conformado una bancada de los jóvenes, a pesar de que hay una gran cantidad, más de 14 que podrían conformar una bancada de los jóvenes. Vemos que hay bancadas tradicionales, digamos, no se ha roto el tradicionalismo en la Asamblea Nacional, y tampoco vemos bancadas de mujeres. En países como Argentina, como Chile, siempre vemos que hay mujeres que se agrupan de distintas organizaciones y forman la bancada por los derechos de las mujeres. Eso no pasa. El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres en algún momento, creo que en un momento lo presidió, si no me equivoco, Mónica Alemán, de la Revolución Ciudadana, pero sí había un grupo. Lo de los jóvenes sí, me parece que acá creo que es un buen mensaje también a los legisladores jóvenes, vean, júntense, o sea, socialcristianos, DRC, Construye, etcétera, y elaboren una agenda conjunta que no tenga mucha influencia de los asuntos ideológicos, sino más bien programáticos, y plantéenle a la Asamblea y al país. Sí, eso es lo que se busca, pero más allá de eso, más allá de los grupos parlamentarios que no es obligatorio estar, digamos. Los grupos parlamentarios desafortunadamente no tienen mucha fuerza en la Asamblea Nacional porque no tocan temas que yo creo que son muy relevantes, pero no son urgentes. Como decíamos al inicio, siempre estamos con la urgencia, con sacar el día a día de las cosas en la política. Y el llamado de atención es a conformar bancadas que busquen justamente promover proyectos de ley en esa materia, de jóvenes, de mujeres y demás. Pero veamos qué pasa. Otro tema interesante de los jóvenes es la preparación, ¿no? Y me permito hablar de esto porque nosotros tenemos una preocupación importante. Legislar y fiscalizar es una tarea muy, muy técnica. La Asamblea Nacional es un órgano eminentemente político, pero también técnico. Y en ese sentido, los jóvenes sin mucha experiencia deberían contratar asesores que conozcan del tema. Pero la Asamblea quedó con problemas económicos. Yo escuchaba al administrador diciendo que estaban pero casi con las justas para poder funcionar, porque el Ministerio de Finanzas pues les ha recortado, como a muchas otras instituciones, el presupuesto. Sí. Esta falta de recursos, ¿cómo va a influir para que los asambleístas se acompañen de personas técnicas preparadas que los asesoren para estas tareas, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar? Sí, los recursos públicos, siempre se dice que la Asamblea Nacional debe gastar menos. Pienso yo que no, porque es la institución más importante del país,
y la que menos recursos públicos recibe menos del 1% del presupuesto general del Estado, recibe alrededor de 50 millones al año. Yo creo que no tiene que ver con los recursos, sino con la calidad del gasto público. Sucede que ya cuando se iba a la asamblea cesada, 3 días antes, el expresidente Virgilio Saquicela sometió al CAL un proyecto de reforma del reglamento de talento humano, el cual señala que ya no se necesita experiencia y título universitario para ser asesor en la legislatura. Antes debías cumplir los 2 requisitos. Ahora puedes cumplir uno de los 2 y la experiencia se puede acreditar básicamente con cualquier cosa, porque hicieron una interpretación extensiva muy antojadiza en donde, por ejemplo, si yo soy dirigente de una liga barrial de fútbol, con todo el respeto al deporte, puedo ser asesor parlamentario, y creo que por ahí no va la idea. Entonces el llamado de atención para volver a los jóvenes es a asesórense de gente que tenga experiencia técnica y política en materia parlamentaria, porque finalmente su trabajo es el que va a poner la cara y va a mejorar o desprestigiar esta confianza que está caída menos de la Asamblea Nacional. Pero veamos qué pasa. Los jóvenes tienen pues una tarea importante en esta legislatura. Otro dato interesante es la paridad de género: 78 asambleístas hombres, 59 asambleístas mujeres. Vamos de a poquito sumando. Es la asamblea donde más presencia de mujeres hay. Antes hubo alguna otra experiencia similar. ¿Qué le dice esto también al país? ¿Cómo van cambiando las lógicas? Se necesita que sea, digamos, impositivo el tema de que tengas que poner candidato hombre-mujer, el tema de las listas, que, por ejemplo, las comisiones de ahora tengan obligadamente que elegir hombre-mujer, mujer-hombre a la hora de poner presidente y vicepresidenta de comisiones. ¿Por dónde pasa ese asunto, Roger? Los datos nos dicen que el techo del 40% de presencia de mujeres en el Parlamento nunca se ha superado, a pesar de la cuota. No vemos una legislatura que tenga más del 40%. En primer lugar. En segundo lugar, las bancadas. Creo que ahí es más importante revisar el tema de género. ¿Por qué? Porque hay bancadas que casi no tienen mujeres. Hay bancadas como la Revolución Ciudadana que siempre ha buscado, creo que, y ha logrado tener mitad-mitad. Creo que 51-49 es lo que se ha visto más cercano al respecto de paridad. Y luego las comisiones. Yo ahí estoy súper preocupado por lo que podría pasar de nuevo, y es que en los últimos periodos legislativos lo que hacen los legisladores me parece muy irrespetuoso con las mujeres, es siempre ponerlas como vicepresidentas. En la comisión, en la asamblea 2017-2021 había una presidenta de comisión, que era la presidenta de la comisión del derecho al trabajo, que igual fue enjuiciada a propósito. Y luego en estas legislaturas en la legislatura cesada hubo apenas 3 presidentas de comisiones. Fue Mireya Pazmiño y otras. Y en esta asamblea se espera que al menos haya un 50-50 de presidencias, porque siempre relegan a las mujeres a las vicepresidencias. Ahora, cómo se conforma el CAL también es interesante al respecto de paridad de género, porque debe haber alternabilidad. Por ahí escuchaba que iba a ser propuesto presidente Kronfle y 2 mujeres. No se puede. Debe ser Henry Kronfle, una mujer y un hombre. Y el CAL también debería tener 2 hombres y 2 mujeres. Las vocalías del CAL me refiero. Entonces, es un tema de configuración importante. Hay que pensar en que las mujeres sí ocupen cargos de decisión en la Asamblea Nacional, no los cargos de vicepresidencia, sino cargos de presidencias. Y luego tratar de promover agendas sustantivas, porque ya tenemos una configuración paritaria y todo, pero si no pasa a lo sustantivo, a lo que podría cambiar realmente el país en materia de equidad de género, pues no sirve de mucho la reforma electoral en esa materia, ¿no? Ahora, para finalizar, Roger, sobre la conformación de las bancadas, vemos, decíamos ya al inicio de la entrevista, que ahí hay acuerdos para posibles mayorías, o al menos para el tema de la elección de las autoridades, y más asambleístas se están adhiriendo a esta convocatoria que ha hecho el presidente electo para trabajar en función del futuro del país por las urgentes necesidades que tenemos. Vemos, por ejemplo, asambleístas de Suma que se están juntando con ADN, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, etcétera, etcétera. ¿Eso es una muestra tal vez de madurez política o no? Sí, como decía, es un punto distinto a lo que ocurrió con Guillermo Lasso. Creo que es una mejoría al respecto de cómo están conversando nuestras fuerzas políticas. Y como decía Alexis, veremos qué es lo que va pasando en el transcurso del tiempo. Creo que es un tema de piano, de ir viendo. ¿Cuánto se sostiene, dice usted? ¿Cuánto tiempo dura esta Claro, pero yo no sería tan extremo al decir, ya se rompió la mayoría, ya nos quedamos sin mayoría. No, esto va mutando, así es la política. Y habrá oportunidades en que la mayoría opere y otras en que no.
Porque habrán líneas rojas de lado y lado, lo decía ayer el propio presidente Noboa, líneas rojas para dialogar no, para actuar sí. Y las bancadas me imagino que también ejercerán su derecho a pronunciarse a favor o en contra de tesis que vengan del Ejecutivo. Claro. A pesar de que sean parte de ese acuerdo. Claro, y digamos eso no querría decir que va a ser una oposición ciega, sino tal vez un apoyo para temas que sí les parezcan ideológicamente convenientes a ciertas organizaciones políticas y apoyen, y aquellos temas que no. Eso podría ocurrir. Sin embargo, creo que sí deberíamos avanzar dentro de los primeros 60 días, y yo siempre insisto en esto, porque la ley lo dice también, a una agenda parlamentaria que nos diga a los ecuatorianos al menos qué es lo que quieren aprobar. La agenda que presentó Guadalupe Lloris aprobó un 40%, la de Virgilio Saquicela en un 60 o 70%, y más se trataron temas coyunturales. Entonces, el país tiene necesidad de algunos temas que todos conocemos, y la Asamblea afortunadamente ya tiene avanzados estos temas. Por ejemplo, la reforma parcial de la Constitución en materia de seguridad, del apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía, ya está en segundo debate. Qué bueno sería que el primer punto de la agenda sea ese, y que se apruebe dentro de los primeros 60 días. El Código de la Salud ya está desbloqueado. Recuerden que fue vetado por el presidente Moreno y ya pasó el año. Pueden enviar un código de la salud al registro oficial. Ustedes pueden imaginar el mensaje que darían a la gente en los 30 primeros días, decir el Ecuador cuenta con código de la salud después de 10 años de discusión. Claro. El código de la niñez, 10 años de discusión, informe para segundo debate, la ley de minería, ley de contratación pública y muchísimas leyes. Para concluir, yo siempre digo que esta asamblea tiene una oportunidad histórica de mejorar la confianza que tiene la gente en esta institución. Porque desde mi punto de vista, que se disuelva una legislatura es un golpe para la democracia. Siempre va a ser un golpe, no creo que es una decisión demócrata, y pienso que debería ser la primera y última vez que ocurre esto en el país. Coincido totalmente. Interesante. Muchísimas gracias, Roger, por haber acompañado. A las órdenes. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, que ha estado con nosotros, 8:14. Una pausa, ya volvemos.